damos gracias, amado Dios y Señor. Gracias por esta tarde, Señor bendito. En tu presencia ya nada es igual. No me ocultaré más de ti. Vuelvo al jardín donde nació nuestro amor. En la intimidad tuyo soy. Es que mi alma te anhela tanto a ti, y hoy me rindo ante ti, mi Dios. Es que mi alma te anhela tanto a ti, y hoy me rindo ante ti, mi Dios. Vuelvo, corro a tu encuentro, mi mejor momento es estar junto a ti. Eres todo lo que sueño, vengo a tu encuentro a vivir junto a ti. Tu presencia ya nada es igual. No me ocultaré más de ti. Vuelvo al jardín donde nació nuestro amor. En la intimidad tuyo soy. Y es que mi alma te anhela tanto a ti, y hoy me rindo ante ti, mi Dios. Y es que mi alma te anhela tanto a ti, y hoy me rindo ante ti, mi Dios. Vuelvo, corro a tu encuentro, mi mejor momento es estar junto a ti. Eres todo lo que sueño, vengo a tu encuentro a vivir junto a ti. Vuelvo, corro a tu encuentro, mi mejor momento es estar junto a ti. Eres todo lo que sueño, vengo a tu encuentro a vivir junto a ti. Mi amado Jesús, vengo ante ti y para adorar, mi Salvador, tu gracia y amor que cautivó mi corazón, mi Salvador, mi amado Jesús, vengo ante ti para adorar tu gracia y amor que cautivó mi corazón. Gracias, Señor Jesús.
Gracias por acercarnos al Padre con tu vida. Amado Jesús, amado Salvador, es por tu gracia, Señor, por tu amor. Hoy podemos cantar al Padre, Señor. Mi amado Jesús, vengo ante ti para adorarte. Tu gracia y amor que cautivó mi corazón. Por eso nos acercamos a ti, Señor. Corremos a tus brazos, Señor. Oh, Señor, eres el camino. Vuelvo, corro a tu encuentro. Mi mejor momento es estar junto a ti. Eres todo lo que sueño. Vengo a tu encuentro a vivir junto a ti. Vuelvo, corro a tu encuentro. Mi mejor momento es estar junto a ti. Eres todo lo que sueño. Vengo a tu encuentro a vivir junto a ti. Vuelvo y corro a tu encuentro. Mi mejor momento es estar junto a ti. Eres todo lo que sueño. Vengo a tu encuentro a vivir junto a ti. Sí, Señor Dios. Oh, amado Señor, venimos a encontrarnos contigo, adorándote, escuchando tu voz. Queremos oír tu voz que sana, oír tu voz que levanta, tu voz que da vida. Sí, Señor Dios, es tu voz, Señor, solo tu voz, Señor. Estoy esperando, permanece en mí, Señor. Te estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Quiero conocerte más y más. Te estoy esperando, permanece en mí, Señor. Lléname de ti, Señor. Te estoy anhelando a ti.
mis rodillas quiero estar. Quiero conocerte más y más. Habita en mí lo que soy, es tuyo. Oh, ven, sopla en mí, me levantarás como el águila al volar. Habita en mí lo que soy, es tuyo. Oh, ven, sopla en mí y me levantarás como el águila al volar. Te estoy esperando, permanece en mí, Señor. Te estoy anhelando, sí, Señor, a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Reconocer, Señor, quiero conocerte más y más. Habita en mí lo que soy, es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantarás como el águila al volar. Habita en mí, sí, Señor, lo que soy es tuyo, es tuyo. Ven, sopla en mí y me levantarás como el águila al volar. Me levantarás como el águila al volar. Me levantarás como el águila al volar. Solo en tus brazos, Señor, podemos ser levantados, Señor. Por eso buscamos tu rostro, Señor. Por eso dirigimos nuestro corazón hacia ti, Señor. Por eso nuestra canción es tuya, Rey de Reyes y Señor. Bendito por todos los siglos de los siglos es tu nombre, Señor. Por siempre, amado Dios. Gracias, Señor Dios, por tu bondad y tu favor. Gracias, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche, de
tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Sí, Señor, solo en tu presencia, amado Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre, para siempre me gozo en tu presencia. Sí, Señor Dios, queremos gozarnos, Señor, al estar en tu presencia en esta noche, Señor, al recibir tu palabra, amado Dios y Señor. Queremos gozarnos en ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Padre, queremos darte muchas gracias en esta noche, Señor. En el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por tu eterno amor por nosotros, por esa decisión que tomaste, Señor Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque el costo fue a precio de tu Hijo, de la sangre de tu Hijo, mi Señor, para hacernos entender lo valiosos que somos para ti, Padre Celestial.
Ayúdanos, por favor, Señor, a valorar y apreciar este amor. A caminar, Señor, en total correspondencia a esta invitación. A poder, Señor, Dios de los cielos, presentarte a ti, Señor, un pueblo bien dispuesto, celoso de buenas obras. Un pueblo que levanta manos a ti, Señor, santas, sin ira, sin contiendas. Un pueblo, Señor, que camina acorde a lo que tú hiciste, Dios eterno de la gloria, en aquella cruz, Señor. Un pueblo, Señor, que no tiene por inmunda la sangre de la alianza, la sangre de Cristo. Un pueblo, Señor, que te tiene en alta honra y estima, que te valora y que te aprecia. Un pueblo que disfruta, Señor, de tu bondad. Un pueblo, Señor, que se deleita en tu presencia, Padre. Un pueblo, Señor, Dios de los cielos, que entiende y comprende que separado de ti nada puede hacer. Hazlo con cada uno de nosotros, bendito Dios eterno de la gloria, mi Señor. Y tráele cada día a nuestras vidas más conciencia de la necesidad de ti, Señor. Padre, que esta noche tu palabra corra y sea glorificada. Que esta noche, Señor, tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Que tu palabra traiga luz y libertad a los corazones, a las mentes que están prisioneras. Que el espíritu de esta palabra traiga sanidad a los cuerpos, a las vidas, Señor Dios Todopoderoso, Padre. Que mientras vamos exponiendo tu palabra por el Espíritu, Señor, entonces tú, bendito Dios de los cielos, sigues haciendo, Señor, en nuestros cuerpos físicos tu preciosa obra, oh Padre Celestial. Pero también, Señor, mientras tu palabra va siendo predicada por tu Espíritu, nuestros corazones vayan siendo transformados y podamos nosotros modelar la vida y el carácter de tu precioso Hijo Jesucristo. Derrama esta noche sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos, Señor, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Gracias, precioso Dios eterno, por darnos este tiempo, Señor, de haberte adorado, oh Dios eterno, y decirte, Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones con estos cánticos, Señor, que tú eres la razón de ser de nuestras vidas, nuestra esencia, nuestro todo, Señor. Gracias, Padre. Alumbra esta noche, Señor, por tu Espíritu nuestros corazones y que tu palabra, Dios de la gloria, pueda quedarse en nuestros corazones como un sello, mi Señor. Te lo pedimos a ti, buen Dios, en esta hora, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos ustedes una vez más. Estamos muy agradecidos al Señor por este tiempo, por este momento. Agradecidos porque nos da la alegría de manera libre y espontánea acercarnos a Él, adorarlo sin temor, a ser destruidos por la virtud de esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es un tiempo especial, precioso de nuestro Señor, y como es un tiempo especial y maravilloso de Él, entonces el anhelo de Dios es que podamos nosotros honrar su palabra, que podamos nosotros abrazar la palabra y que podamos en esta hora disfrutar de las bondades, de las mieles de su amor, y que nosotros podamos crecer en este maravilloso conocimiento. Vamos a estar viendo entonces, para iniciar, dos textos bíblicos. Uno se encuentra en Jeremías, capítulo número 15 y verso número 16. Jeremías, capítulo número 15, verso 16. Y vamos a estar viendo también el Evangelio de Jesús según Juan, capítulo número 15 también, y también el versículo número 16. Entonces, vamos a estar viendo Jeremías capítulo 15, verso número 16. Dice el Señor: se hallaron tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. Vamos a estar viendo Evangelio de Jesús según Juan, capítulo número 15
y versículo número 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre o al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La palabra de Dios está bendecida. Muy bien, preciosa iglesia del Señor. No es una casualidad estos dos versículos, desde luego que no es para nada una casualidad. Sí me maravilló el Señor al haber estado viendo de cada texto bíblico el mismo capítulo y el mismo versículo. Pero Dios es grande, Dios es precioso y Dios es maravilloso. Muy bien. Allá en el primer texto que vimos de Jeremías capítulo 15, verso número 16, qué bueno que se vuelva usted a instalar allí en ese texto bíblico. Mientras se va ubicando de nuevo, Jeremías es un tipo de hombre apasionado en el corazón, con un corazón ardiendo en pasión por la presencia del Dios Todopoderoso. Un hombre que Dios levanta desde el vientre de su madre, un hombre que fue puesto por el Señor como una voz de trompeta, como un profeta, no solamente para Judá, sino también para las demás naciones en aquel tiempo, donde el pueblo del Señor había tomado una decisión fuerte en el corazón, y no la mejor decisión, de seguir caminando sus vidas totalmente distantes a la instrucción y a la dirección de un Dios tan precioso como nuestro Señor. Ellos estaban siendo alimentados y saciados no de la fuente eterna, no de las bondades de nuestro Padre glorioso, sino este fue un pueblo que empezó a caminar de acuerdo a su propio corazón, a sus propios pensamientos, a sus propios ideales. Un pueblo que en el corazón realmente habían ídolos y frente a ellos se postraban falsos profetas que se levantaban con una palabra aparentemente del Señor, pero que realmente el Espíritu de Dios no se encontraba allí. En ese tiempo es que Jeremías es levantado para que proclame el corazón del Señor. Un hombre que es perseguido no solamente por el propio pueblo de Dios, sino también por su propia familia. Un hombre que estuvo, mientras caminó siendo profeta al remanente del Señor en la parte sur de aquel reino que se había dividido en dos partes, allí en Judá con capital en Jerusalén. Él está centrado en compartirle al remanente que Dios habla allí en su palabra. Jeremías significa el Señor establece, pero también Jeremías significa el Señor coloca o el Señor envía. Pero hay una traducción ambigua de este nombre de Jeremías, y Jeremías significa el Señor arroja. Y la idea es como quien establece un fundamento, como aquel que establece un cimiento. El nombre de Jeremías significa el Señor arroja, pero en función de un cimiento. Y para nada entonces es una casualidad lo que el Señor nos está permitiendo a nosotros en esta noche. Se tiene que establecer un fundamento y un cimiento cuando no lo hay, cuando no existe. Se necesita levantarse la vida en el Espíritu, el pueblo del Señor, en el fundamento que Dios ha establecido, y nosotros entendemos por la palabra, según primera carta a los Corintios 3:11, para que lo tengas como referencia, que no hay un fundamento diferente a nuestro Señor Jesucristo. Este es el único fundamento donde la vida espiritual necesita ser puesta y necesita ser levantada para que el Padre realmente sienta contentamiento, gozo y deleite en su corazón, porque el único que complace el corazón de nuestro Padre es la persona maravillosa de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es lo que anhela el Señor, que se establezca en aquel tiempo un cimiento, un fundamento. Nosotros sabemos que Dios de entrada le dice a Jeremías que vaya y le hable a un pueblo, que en verdad ese pueblo, por la dureza del corazón una y otra vez, ese pueblo no va a tener corazón para la palabra, para la instrucción del Señor. Pero se entiende porque para este tiempo la palabra del Señor
no estaba, el mismo libro no se encontraba. Lo que se conocía como las Escrituras, el Pentateuco, estaba totalmente extraviado. Recuerde que la connotación de Jeremías es cuando en el reinado de Josías, que ahora vamos a ver un poco de ello, se halló en el propio templo, en la casa del Señor, la palabra de Dios. En la propia casa de Dios se había perdido la palabra del Señor. Pero cuando la palabra es encontrada, entonces el verso 16 del capítulo 15 de Jeremías es que cobra vida para nosotros. Y dice allí el profeta: se hallaron tus palabras, haciendo mención de cuando se encontró el libro en el templo en los tiempos del rey Josías, porque Josías y Jeremías se levantaron en simultánea para poder ser un testimonio de vida de parte del Señor en aquel momento. Entonces dice el Señor: se hallaron tus palabras. Pero no solamente dice el Señor que las palabras fueron halladas, sino que dice: y yo las comí. Yo cuando estudiaba este texto en el original, en el hebreo, las comí, no dice y yo las comí, sino que la palabra dice y yo las devoré. Había un deseo en el corazón del profeta por Dios extraordinario y profundo. Había un anhelo, había un hambre en el corazón de este hombre por la palabra del Señor. También había un hambre de la necesidad del Señor, pero la gente de aquel entonces suplía esa necesidad, esa hambre, la suplía en otras cosas, en otras fuentes. Y se ha dicho de paso, cuando se siente y se experimenta una insatisfacción al interior del corazón, un hambre como la que se sentía en aquel momento, en aquel tiempo, un hambre que lo que hizo fue que existiera una insensibilidad en el corazón de los habitantes de Judá. Un pueblo que se empezó a levantar de una manera totalmente fría en el corazón referente a la instrucción del Dios Todopoderoso. Allí el Señor dice que Jeremías, cuando se hallaron las palabras, Jeremías lo que hizo fue devorarlas. Y cuando él come las palabras del Señor, cuando él devora las palabras de Dios, inmediatamente esa palabra, dice el Señor, que le causó gozo y que le causó alegría en el corazón del profeta. Pero el deseo de Dios es que no solamente lo sintiera el profeta, el anhelo de Dios es que lo sintieran todas las personas de aquel momento. Y el deseo de Dios hoy día es que también esta misma sensación o impresión por el Espíritu también sea en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Anoche estaba escuchando un documental donde están mostrando los 10 libros más importantes de todo el planeta. Y empiezan a ubicarlos, a darle una estadística o a rankearlos desde el 10 hasta que llegan al 1. Y entonces me causó impresión ese documental y estuve un tiempo allí viendo y empiezan a mostrar varios libros que cada uno de nosotros conocemos. Y cuando llegaron al número 1, entonces dijeron que el libro más vendido y editado en el planeta Tierra es la palabra del Señor. Y sentí alegría y gozo en mi corazón. Sentí mucha alegría y mucho gozo de poder ver algo tan glorioso, aún en medio de un tiempo tan crítico, de un tiempo de oscuridad, de caos, de un tiempo de tanta insensibilidad también y de tanta hambre como en los tiempos de Jeremías, que era lo que había y lo que existía. Pero el Señor, esta mañana estudiando Jeremías, me recordaba eso de anoche y sentía tristeza en mi corazón por algo, porque aún siendo el libro más vendido y editado en el planeta Tierra, es el libro menos conocido. Es el libro más despreciado también. Es el libro que los corazones se oponen a la instrucción y a la dirección, a la directriz de este libro, donde encontramos en él la palabra del Dios Todopoderoso, donde como Jeremías podríamos nosotros no comerlas, sino usando la expresión del hebreo original, devorar esas palabras, para que realmente nosotros podamos sentir el gozo y la alegría al interior de nuestros corazones y que también nosotros podamos estar encontrando la victoria, porque allí hablan de un atributo del Señor, Dios de los ejércitos,
y entendamos que toda victoria solamente es real en lo que Cristo para nosotros hoy día hizo en la cruz del Calvario. No nuestras victorias, sino lo que Él hizo por nosotros es la victoria real en el corazón del creyente. Y entonces, pensando en esto, el Señor me hizo entender que nosotros podemos tener la palabra hoy día en la actualidad. Pero la pregunta es, ¿cuánto de esa palabra mora en nuestros corazones? Yo puedo morar en la palabra. La pregunta es, ¿cuánto de esta palabra mora y habita en el corazón del creyente en la actualidad? Porque nos podemos jactar de que tenemos la palabra del Señor en todos los colores, en todos los sabores, en todas las versiones, pequeña, mediana, chiquita, grande, pero no es lo que el Señor quiere, preciosos de Dios. Dios anhela que, como Jeremías, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor en la actualidad se encuentre devorando la palabra del Señor. ¿Quieres sentir gozo fuera de Jesús? Es imposible. ¿Quieres sentir alegría, hombre, mujer, familias fuera del Señor? Es imposible. Y Dios, con todo lo que está permitiendo en el mundo entero, nos ha mostrado que lo que estamos hablando en esta noche es una total y absoluta realidad y verdad. Solamente Cristo, el conocimiento de Cristo por la palabra, solamente por la palabra del Señor, cuando el Espíritu la ilumina por el Espíritu de Dios en nuestros corazones, entonces es donde vamos a hallar estas mieles, esta dulzura, esta alegría. Es donde vamos a encontrar nosotros, como Jeremías, el deseo de que pueda ser saciada esa hambre y esa insatisfacción en el corazón del ser humano. No hay hombre que pueda llenar el corazón de una mujer. No hay mujer que pueda llenar el corazón de un hombre. No hay absolutamente nada, ni nadie sobre la tierra que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado con una necesidad. Y esa necesidad tiene nombre propio y se llama Jesucristo nuestro Señor. Para el tiempo de Jeremías, el pueblo, los sacerdotes, todos ellos, la clase dirigente política y sacerdotal de aquel tiempo, se ufanaban de que tenían el templo y le decían al Señor: templo del Señor, templo del Señor, y creían que por tener el templo ya estaban bien delante de Dios. Y el Señor nos muestra a nosotros que podemos tener la palabra, podemos estar recibiendo la instrucción que Dios nos permite a nosotros día tras día y momento a momento, pero la pregunta es: ¿cuánto de esta palabra realmente nosotros la estamos devorando? ¿Cuánto de esta palabra está produciendo al interior del corazón de nuestras vidas el gozo y la alegría que sintió aquel hombre, invitándonos a nosotros a sentirlo de la misma manera, cuando ya todo está totalmente definido para nuestras vidas en Cristo Jesús? La palabra fue encontrada, cuando dice el verso 16, se hallaron tus palabras. Esta palabra fue encontrada en el 18º año del rey Josías. Tú lo puedes estar viendo allá en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33 y 34. Y las palabras divinas fueron el gozo y regocijo de aquel hombre, de aquel profeta. Ese gozo que él sintió es un prototipo y es un marco es maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Esa expresión, se hallaron tus palabras y yo las comí, revelan el gran amor en el corazón del profeta Jeremías. Y esto es realmente lo que el Señor quiere hallar en el corazón de su pueblo, de su iglesia en la actualidad. Cuando encontraron las palabras en el templo bajo el reinado de Josías, los historiadores dicen que cuando las hallaron, esos escritos tenían por lo menos 850 años tenían. Entonces, cuando uno se da cuenta de cuánto tiempo pudo haber pasado el pueblo de Dios sin el Señor, los profetas profetizaban en vano, porque si no está la instrucción del Señor, la dirección de Dios, no hay nada. Si no hay un rey como los que antes de Josías estuvieron, después de la muerte de Salomón hasta Josías, donde la palabra fue totalmente ignorada, el Señor había determinado en la antigüedad que todo rey en Israel, a la hora de dirigir la nación, debería de existir una
copia de la palabra del Señor, de la ley, para poderla dirigir. Pero ahora no hay absolutamente nada, no hay un registro de la palabra. Y lo más doloroso es que esta palabra la encontraron, lo más doloroso y lo más maravilloso de alguna manera, lo más doloroso porque parece ser que la palabra se perdió, fue en la misma casa del Señor. Otras cosas entraron, otros intereses, otras cosas vinieron a cautivar la atención de los sacerdotes, de los profetas, del pueblo del Señor, de los hombres de aquel tiempo, del liderazgo de aquel momento. Pero cuando vemos en la actualidad, después de todos estos años y con todo lo que se ha hecho a favor de nosotros, nos damos cuenta que muchas veces el cuadro es el mismo, el escenario es el mismo para lo que se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo. Dios realmente está anhelando levantar un pueblo enamorado de la palabra, enamorado por las escrituras, enamorado por estar allí, por meditar en la palabra del Señor. El pueblo que no medita en la palabra de Dios, entonces otras cosas van a empezar a entrar en la mente y en el corazón de ese pueblo. Y fácilmente van a ser distraídos de lo que Dios realmente quiere con cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que pasó entonces en aquel tiempo, en los momentos o en el tiempo de Jeremías? Cuando Jeremías encontró estas palabras que dice que las devoró, nos damos cuenta nosotros que para Jeremías la palabra del Señor fue el alimento de él. Y vemos en esta primera instancia la palabra de Dios como alimento. Si en lo natural nosotros nos diéramos cuenta, en la parte natural, cada vez que despertamos, el cuerpo de manera natural demanda ser alimentado, o que también pueda consumir como un líquido. El cuerpo ha sido determinado por Dios precisamente para eso. O sea, la primera impresión que se tiene en la parte natural, física, es que el cuerpo necesita ser sustentado y alimentado. Alimentarlo de otra cosa sería un error en nuestra parte física y natural. Pero cuando nos damos cuenta de la parte espiritual, sería doloroso y sería crítico para nosotros querer alimentar esa hambre espiritual, saciar esta hambre fuera de aquel que es el sustento y el alimento para cada uno de nosotros. Y también lo encontramos en la palabra. El Señor dice en el Salmo 119, capítulo 119, versículo número 103. Salmos, quiero que me acompañes allá por favor un momentico. Salmo 119, verso 103. El Señor dice allí en su palabra: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. Gloria a Dios. Esto es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Cada momento, la palabra para el creyente necesita hacer esto al interior de nosotros, vivirlo y experimentarlo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. Imagínate esto tan glorioso del corazón del Señor, lo importante de meditar en la palabra, lo que produce la palabra al interior de nuestras vidas y de nuestros corazones, preciosa iglesia del Señor. No podemos perder esto, porque perder esto es perder el sabor de la vida en el Espíritu. Perder esto es perder nuestro norte. Perder esto es darle entrada y cabida a otro tipo de cosas, de influencias, de filosofías, de estudios, de dogmas, de cosas raras, de música, de ritmos, de lectura. Dios anhela en este tiempo un pueblo que camina a la luz de la palabra del Señor. Un pueblo que realmente disfruta, se deleita, mora en la palabra, pero la palabra como consecuencia va morando también en el corazón de cada integrante del pueblo del Señor. La palabra es gloriosa, la palabra, esto es lo que produce. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel a mi boca. Y cada vez que Dios determinó una instrucción a través de profetas, a través de sus mensajeros, Dios siempre instituyó que se hiciera a través y por medio de su palabra. En el caso del profeta Ezequiel, quiero que veamos un texto allí en Ezequiel capítulo número 2.
Fue lo que el Señor le hizo entender también a Ezequiel. Capítulo 2, verso 8 de Ezequiel. El Señor dice allí en su palabra: pero tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come. Una vez más, el original para esa expresión comer es devorar. Y devora lo que yo te doy. Entonces, una vez más, lo que pasaba en el tiempo de Jeremías y de alguna manera también en el tiempo de Ezequiel, era que había una ausencia realmente del Señor en el pueblo. ¿Producto de qué, iglesia? Producto de que otras cosas, el pueblo empezó a alimentarse de otro tipo de cosas. Le dieron cabida a otro tipo de pensamientos en su mente y en el corazón, e hicieron de la instrucción y de la voz de Dios, de la palabra del Señor, lo que hicieron fue hacerla a un lado, y los resultados fueron nefastos. La historia lo determina, y la palabra, desde luego, está diciendo qué es lo que le sucede a una generación cuando no se establece en la maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no pudieron entender, no pudieron comprender, porque cuando la palabra va siendo extraña en el corazón del pueblo de Dios, entonces empieza a surgir una insensibilidad por lo eterno. Empieza a existir una dureza en el corazón, y entre más se endurece el corazón, más insensible se vuelve esa vida, más dura. Entre más dura se vuelve esa persona, más insensible a la instrucción del Dios Todopoderoso. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, para colocar un texto referente a esto de la palabra como alimento, el Señor habla, por ejemplo, en el Evangelio de Jesús según Juan, en el capítulo número 4 y en el verso número 32, algo precioso para que lo veamos allí y lo coloquemos, lo sumemos a lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Juan capítulo 4 y verso número 32. Dice la palabra del Señor, allí se encuentra el Señor, recuerden, pasando junto a Samaria, y en todo este contexto de Jesús con la mujer samaritana, el Señor dice allí en la palabra, vamos a verlo desde el verso 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y con estas palabras tan extraordinarias que ellos la desconocieron en aquel momento, Jesús está hablando sobre la importancia de que el Señor, todo lo que tiene que ver con Él y su palabra, porque también iniciando su ministerio público en la tentación de Mateo 4 y Lucas 4, también el Señor dejó algo allí establecido profundamente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La palabra como alimento, para que pueda ser saciada el hambre y para que desaparezca la insensibilidad de una generación, la insensibilidad de una nación, de un matrimonio, de un hogar, de una familia, de la iglesia del Señor. No hay otra manera de que salga la insensibilidad y la dureza del corazón en una vida si no somos conscientes de que en la palabra del Señor el corazón va a ser totalmente alimentado y saciado también. Ella es lo que tú y yo necesitamos. En la palabra encontramos la instrucción y la dirección de Dios para cada una de nuestras vidas. Pero también Jeremías nos hace entender el Señor que no solamente en la palabra le encontraba ese alimento, sino que vemos por medio y a través del profeta el amor por la palabra que este hombre tenía. Y ese amor por la palabra es la que Dios desea encontrar y hallar en cada uno de nosotros también. Allá mismo en el libro de los Salmos, en el capítulo 119 de los Salmos, una vez más, en el versículo número 174, Salmo 119, versículo 174, allí dice el Señor en su palabra: he deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Imagínate esto.
Y estas son las impresiones o las sensaciones, espiritualmente hablando, que nosotros necesitamos vivir y experimentar. Este fue el error del pueblo en los tiempos de Jeremías. No había un pueblo que se alimentara de la palabra. Y cuando la encontraron, porque uno entiende, está bien que estuvo perdida, pero después de que la hallaron, no hay un registro de que nadie, absolutamente nadie, fuera y se alimentara de la palabra del Señor. Lo contrario que sucedió en el profeta Jeremías. Cuando halló las palabras, él las devoró. Y esa palabra que el Señor le puso en el corazón causó algo al interior de la vida del profeta. En medio de un escenario hostil, en medio de un escenario de persecución, en medio de un escenario fuerte, tosco para el profeta, ahora la palabra de Dios se convirtió en el sustento de su vida. Pero había un fuego en él, había un amor por la palabra, había un deseo intenso por ser dirigido por la palabra del Señor. Y esto es lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. No solamente es tener la palabra en la casa, es que la palabra halle cabida en nuestros corazones. Es que nosotros la podamos caminar, la podamos respirar, la podamos vivir. Que este sea un libro con el que nosotros nos encontremos cada mañana, después de que abrimos nuestros ojos. Que nosotros podamos levantar la mirada a lo alto y darle gloria a Dios, inmediatamente ser instruidos por la vida y el espíritu de esta palabra. Te garantizo algo en el nombre del Señor Jesucristo, que lo que va a experimentar tu hombre interior es esto: satisfacción, porque en la palabra tú vas a encontrar el alimento que ella necesita. El Señor va a ir enamorando por el Espíritu, produciendo en tu vida y en la mía, como dice el Señor en Filipenses, así el querer como el hacer, en pro de la voluntad de Dios. Pero necesitamos es estar pegados a la palabra del Señor. Tito capítulo 1, verso número 9. Miren todas estas herramientas que el Señor nos está dando. Tito capítulo número 1. Estas son verdades preciosas del corazón de nuestro Señor. Tito capítulo 1 y verso número 9. Dice el Señor en su palabra: retenedor de la palabra fiel. ¿Qué tan especial? Que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. ¿Por qué necesitamos amar la palabra? Bueno, porque hay una necesidad grande allá afuera, en nuestras casas, hogares, familias, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Y en la misma hambre que hay en los corazones, las personas pueden encontrar un tipo de alimento diferente a la palabra. Por eso necesitamos nosotros mismos alimentarnos de esta palabra. Número 1, como Jeremías, estar enamorados, que amemos la palabra del Señor. Porque Dios nos permitirá entonces encontrarnos con personas que en esa sed y hambre espiritual no vayan a otras fuentes, no recurran a otros lugares para ser saciados, sino que nosotros podamos, por estar centrados en la palabra del Señor, bajo la guía, bajo la dirección de Dios, podamos nosotros ser un medio de bálsamo y de refrigerio para este grupo, para este tipo de personas. Que esa hambre solamente la puede saciar el Señor, y que nosotros podamos instruirlos, como dijo el Señor a Tito, con sana doctrina, exhortarlos con sana doctrina y convencerlos de lo que ellos contradicen. Desde luego el Espíritu de Dios está allí para que cause ese efecto en los corazones. La palabra tiene espíritu. Y cuando estamos conectados al espíritu de esa palabra, el espíritu de esa palabra tiene poder para convencer las vidas, para convencer los corazones, para atraerlos en pos del corazón y en pos de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, preciosa iglesia del Señor, Dios está buscando un pueblo como no como en los tiempos de Jeremías, sino más bien un hombre, un pueblo como Jeremías. Que la palabra sea el alimento de ese pueblo. Que haya un pueblo que tiene amor por la palabra del Señor. Y cuando yo me alimento de la palabra de Dios, cuando soy una persona que siente y tiene amor por la palabra del Señor, lo que va sucediendo al interior del corazón
es un gozo espiritual que se va estableciendo. Y en ese gozo espiritual, entonces empiezan a suceder cosas extraordinarias del corazón del Señor, cosas preciosas. Tú puedes estudiar en tu casa Isaías capítulo 61, verso 10 y Hechos capítulo 8, verso número 8. Muy bien. Habíamos iniciado hoy con dos textos preciosos. Jeremías capítulo 15, verso 16, pero también Juan capítulo 15, verso 16. Y allí quiero terminar en esta noche esto tan precioso del corazón del Señor. En Juan 15, 16 el Señor dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire qué tan extraordinario esto dicho por nuestro Señor. El contexto es de la vid verdadera. Jesús está hablando que el Padre es la vid verdadera. Que el Padre es la fuente, la esencia, que Jesús es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Que por estar pegados como pámpanos a la vid, entonces la vida del Señor inmediatamente va a estarse mostrando y expresando a través de cada una de nuestras vidas. Ese no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, es una gran verdad. En realidad, no es que nosotros encontramos al Señor. La verdad es que el Señor nos encontró a nosotros. Y lo que hacemos nosotros cuando tú escuchas a manera de congregación que busquemos al Señor, no es porque Él se haya ido o que esté perdido. Él fue el que nos encontró a nosotros. Pero nosotros venimos en pos de Él como resultado de lo que Él ya hizo. Venimos en amor, venimos en gratitud, venimos en humillación, venimos con respeto, pero venimos con hambre y sed de Él. Venimos con deseos por más de Él. Venimos con hambre para ser saciados por la vida y el espíritu de la palabra. Venimos para experimentar ese gozo que solamente se encuentra y se halla en la presencia manifiesta de nuestro Señor. Como el Señor lo dijo por allá en el Salmo 16, verso 11, me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, quiero que tengas esto claro en esta noche por el Señor. Nosotros no lo buscamos a Él. Él fue el que nos encontró a nosotros. Pero ahora, por lo que Él hizo por nosotros, como resultado de lo que Él hizo, tú y yo vamos delante de Él. Porque ese ser nos habita a nosotros por el Espíritu. Y ese ser anhela que la palabra del Señor ya no siga siendo algo raro en nuestras vidas, ya no siga causando la palabra del Señor en nosotros como algo extraño, como algo raro. Al contrario, que esta palabra sea el sustento, el alimento en el espíritu para tu vida. Que esta palabra sea donde tú te deleites, donde tú quieras vivir, donde tú quieras estar. Que esta palabra haga que tu corazón se llene de gozo y se llene de alegría. Que tú puedas morar en la palabra y que la palabra pueda morar todo el tiempo en ti. Entonces de esto se trata. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, ya dijimos con claridad que no es que nosotros encontramos al Señor. La verdad es que Él nos encontró. Y dice el Señor, y os he puesto. O sea, el Señor nos ha elegido con un propósito. Y dice, ¿para qué? Dice, para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, este fruto entendemos que es la vida misma de nuestro Señor, el carácter de Cristo. Y este fruto se adquiere cuando cada uno de nosotros podemos mirar a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el deseo de Dios es que ese fruto permanezca. Y va a permanecer en la medida en que nosotros realmente miremos y contemplemos la hermosura de nuestro Señor. Y dice el Señor allí en su palabra, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Usar su nombre siempre se refiere a la victoria.
que Él ganó por nosotros en la cruz. ¿Recuerdas en Jeremías 15:16 también? Que el Señor dijo, allí Jeremías dijo que el nombre del Señor fue invocado sobre Él. Y en Juan 15:16 dice, para que lo que pidieres del Padre en mi nombre. El nombre significa la victoria que el creyente tiene en lo que Jesucristo hizo por nosotros. En otras palabras, preciosa iglesia del Señor, cuando nos exponemos a la presencia, frente a la presencia de Dios, cuando por el Espíritu contemplamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el creyente necesita entender y comprender que esa es su victoria, que en Él estamos completos, que en Él estamos plenos y que en Él estamos satisfechos. Dios busca corazones que entiendan que la única manera de ser saciados en su interior es a través y por medio de la palabra. Que la palabra no siga siendo extraño para nosotros. Que la palabra sea como esa miel que el Señor nos dijo en los Salmos. Que sea miel a nuestro paladar. Que sea algo precioso para nosotros. Que la palabra también nosotros sintamos amor por estar en su palabra. Y que esa palabra cause gozo y cause alegría al interior de cada uno de nuestros corazones. La verdad es que nosotros no es que vamos a encontrar al Señor porque Él fue el que nos encontró a nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer, preciosa iglesia del Señor, es a maravillarnos de ese Padre extraordinario, a maravillarnos de ese Padre sublime y excelso, a maravillarnos por lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y poder corresponderle a ese amor. Poder estar con corazones abiertos, entendiendo que solamente podemos ser saciados en los brazos de Él, en la presencia de Él, morando y habitando en su gloriosa y en su maravillosa presencia. Que Dios nos ayude a nosotros con esto. Entonces, esta es la verdad. Él nos encontró a nosotros primero. Y por Él encontrarnos a nosotros, ahora nosotros necesitamos estar permaneciendo todo el tiempo en Él. Fue Él el que nos eligió a nosotros no. Pero ahora que Él nos ha elegido y que nos ha encontrado, como producto de lo que Él ha hecho, nosotros vamos en pos de Él, sabiendo que Él es el que nos habita en cada uno de nuestros corazones. No lo buscamos porque está perdido. Escucha esto. Lo buscamos porque estamos anhelantes de Él, sabiendo que Él es el que nos habita. Cuando decimos lo buscamos es que nos exponemos delante de su presencia gloriosa y de su presencia maravillosa. Que esta palabra haya cabida en cada uno de nosotros. Que nuestros corazones se abran, que nuestros corazones se rindan a la gloriosa y maravillosa palabra del Dios Todopoderoso. Que no olvidemos que en los tiempos de Jeremías lo que el Señor realmente determinó es colocar un cimiento, arrojar. Jeremías significa eso, el Señor arroja, pero en función de colocar un cimiento. Y este tiempo es lo que se necesita. Esta es una generación insensible. Esta es una tierra, una humanidad insensible totalmente al Señor. Y aunque la palabra sea el libro más editado y vendido en el planeta Tierra, entonces lo espiritual tendría que ser a otras escalas, pero no lo es. Pero ¿sabes por qué, iglesia? Porque no es garantía. Yo necesito relacionarme con Él. Yo necesito abrazar esta palabra. Yo necesito estar alimentándome de esta palabra. Y necesito sentir amor por esta palabra. Y oro a Dios para que Dios lo pueda colocar en cada una de nuestras vidas. Amor por Él, amor por su presencia, amor por su palabra, amor por estar delante de Él, amor por conocerlo cada día más y más en lo secreto, en la intimidad, deleitándonos en un Padre tan extraordinario como nuestro Padre. La palabra que halló Jeremías no la dejó solamente ahí, porque el resto del pueblo no hay indicio de que fueron e hicieron lo que hizo Jeremías. Cuando Jeremías halló las palabras, él devoró la palabra del Señor. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el Señor? Dice la palabra que él sintió gozo y que él sintió alegría en su corazón, y que el Señor lo que hizo fue darle victoria
victoria a Él, porque el Señor es la victoria del creyente, lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de la palabra del Señor, que moremos en la palabra y que la palabra more en nuestros corazones, que nosotros amemos estar en la palabra, que este sea el alimento para cada uno de nosotros en nuestro espíritu, para que podamos sentir de parte del Señor ese gozo y esa dulzura, que podamos nosotros disfrutar de las mieles de nuestro Señor. Padre, queremos darte muchas gracias en esta noche, oh Dios eterno de la gloria, por tu amor, por tu cariño, tu bondad y por tu fidelidad, Padre celestial. Por este tiempo que nos has dado, Señor Dios de los cielos, de instrucción de tu palabra. Padre, ayúdanos por favor, porque no son tiempos distintos, Señor Dios de la gloria, espiritualmente hablando, como en los tiempos de Jeremías, mi Señor. Este es un tiempo, Padre, donde sucede lo mismo y a mayores escalas, Dios eterno de la gloria. Hay insensibilidad, no solamente afuera, Señor, sino dentro del pueblo tuyo, Padre. Hay hombres, Señor, que les cuesta, que les da dificultad permanecer en la palabra. Hay hombres, Señor, y mujeres perezosos en la palabra, en la meditación de la palabra, pesados para la palabra, Señor. Se alimentan de otras cosas, dejan que su espíritu los alimente otro tipo de cosas y cada vez se vuelven más insensibles y pesados a la instrucción que tú quieres, Señor. Pero hoy, Padre, Señor, queremos pedirte que ese cimiento sea establecido, que ese fundamento sea, Padre, determinado para nuestras vidas. El Señor es nuestro sustento, nuestro fundamento. Tú eres nuestro cimiento, Jesucristo. Ayúdanos, por favor, y enamóranos de la palabra tuya, oh Dios eterno de la gloria, para sentir y experimentar el gozo y la alegría que provienen de ti, Señor Dios eterno. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén, Señor. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, es que la miel a mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riquezas, y al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, y pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, y así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, y pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, y pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar
así siempre tú mi delicia serás, y pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Mi guía y mi sostén en mi camino. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta noche, Señor. Señor, qué hermoso, bendito Dios de los cielos, ahora que tú nos has encontrado a nosotros, mi Señor. Poder nosotros, Dios eterno de la gloria, estar aferrados y pegados a tu corazón. Que ahora que tú nos has encontrado, podamos nosotros permanecer todo el tiempo contigo, mi Señor. Señor, en el tiempo de Jeremías hallaron tus palabras y él las devoró, Señor. Y esa palabra fue por gozo y por alegría en el corazón. Pero ahora, Señor, no fuimos nosotros los que te hallamos, tú nos hallaste a nosotros. Y por el Espíritu nos habitas a nosotros, mi Señor. Danos a nosotros, Señor, el entendimiento, Padre, que podamos comprender lo maravilloso que hiciste por nuestras vidas, mi Señor. Y que podamos nosotros permanecer fijos, puestos en ti. Produce tú en nosotros por el Espíritu, Señor, así el querer como el hacer en pro de tu voluntad. Y que podamos ser nosotros un pueblo de tu palabra, mi Señor. Que tu palabra sea dulce a nosotros, a nuestro paladar. Que sintamos amor por la palabra, Dios glorioso y eterno, mi Señor. Y que tu palabra, Padre, oh Dios sublime y maravilloso, produzca en nosotros, Señor, ese gozo y alegría que ella produce, Padre, cuando hay la motivación correcta de exponernos delante de ti por medio de tu palabra, oh Padre celestial. Gracias por este regalo precioso que nos das, mi Señor. Y gracias por el deseo tan intenso que está en ti por cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, a estar en tu palabra, a meditar en la palabra, mi Señor, Dios eterno de los cielos, Padre. Lleva a tu iglesia, Señor, Padre, a enamorarnos de la palabra, a amar como Jeremías, a amar tu palabra, mi Señor. Que nosotros devoremos tu palabra, bendito Padre celestial, y que podamos ser alimentados y saciados por ti, por el Espíritu de la palabra, mi Señor. Nada más y nadie más, Señor. Gracias, precioso Dios eterno, por tu palabra gloriosa y maravillosa para nosotros. A ti damos honor en esta noche, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Bueno, muy bien, preciosa iglesia de Dios, que esta palabra entonces se quede en nuestros corazones, que la podamos abrazar, que no olvidemos, por favor, que como pueblo del Señor nosotros necesitamos vivir en esta palabra y que esta palabra viva en nosotros, que necesitamos alimentarnos de esta palabra, y oro a Dios para que el Señor nos enamore del espíritu de esta palabra, de la vida de esta palabra. Que tengan un excelente resto de noche, cada uno de ustedes, sus casas, familias, hogares. Vamos a continuar entonces todo este tiempo orando a nuestro Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dirija. Vamos a seguir estando en estos tiempos de transmisión y a través del grupo entonces estaremos hablando en estos días para que ustedes puedan tener claridad sobre lo que Dios nos ha puesto en este tiempo, donde le han dado apertura como nación a todos, a varios sectores y dentro de ellos a lo que se considera como la iglesia. Entonces Dios ha puesto en nuestros corazones continuar con estas transmisiones. Queremos ser un poco más sensatos y esperar de parte del Señor más bien su instrucción, entonces para que ustedes lo sepan a través del grupo de la congregación. Entonces en estos días estaremos hablando al respecto, pero
Mientras tanto vamos a seguir reuniéndonos a través de estos medios. Preciosa iglesia del Señor, bendiciones para todos ustedes. Que tengan una excelente noche, mucho ánimo adelante. Y no olviden, por favor, que como Jeremías podamos nosotros entender lo grande y lo maravilloso de la palabra y que Dios nos enamore de esta preciosa palabra. Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y queremos esta noche también pedirle al Señor que ya mañana temprano parten para Cúcuta Omar Bello, su esposa, y doña Elsa, nuestra Elsita. Entonces oramos para que Dios los lleve con bien, que Dios les dé la alegría a ellos de tener un viaje grato y que allí mismo ellos sean de tanto bálsamo y refrigerio como lo han sido para nosotros y para tantas personas. Bendiciones para la familia Bello Morales y que Dios los lleve con bien durante todo este viaje. Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro.